Digo, se declara sancionada la ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan. Y hoy, junto al pueblo venezolano, los diputados revolucionarios y diputados revolucionarias de esta Asamblea Nacional, haremos entrega formal de esta ley habilitante para la defensa de los intereses del pueblo y para profundizar la lucha contra la guerra económica y la corrupción al camarada presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano Nicolás Maduro Moro, allá en el Palacio de Miraflores, el palacio que ahora es del pueblo. Introducción. La ley habilitante es un tipo especial de ley que puede aprobar la Asamblea Nacional, con el objetivo de permitirle al presidente de la República dictar decretos con rango de ley, con la finalidad de crear un conjunto de instrumentos legales que sirvan de base para cambiar el orden económico interno de nuestro país, potenciando el desarrollo nacional y la lucha contra la corrupción y sus agentes, también conocidos como decretos leyes, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, hizo saber a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, el 16 de agosto del 2013, la necesidad de solicitar una ley habilitante que le permitiera ir a un proceso profundo y establecer normas más rígidas y severas para combatir la corrupción. Descripción. La ley habilitante es una figura claramente excepcional. Ciertamente, el artículo 203 de la Constitución reconoce esa figura. Sin embargo, la ley habilitante solo debe ser aprobada en casos de objetiva necesidad, a fin de dictar ciertas leyes que, de acuerdo con el procedimiento parlamentario común, no podrían ser sancionadas a tiempo para atender esos casos de necesidad. Por eso es que el artículo 203 establece que la ley habilitante debe ser aprobada por las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, 99 diputados. La norma debe leerse muy bien, 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea. No es igual a las 3/5 partes de los presentes. La Constitución exige un voto calificado que se mide en función a todos los diputados que integran la Asamblea, estén o no estén presentes. La corrupción, un récord para Venezuela. Recientemente en ProDaVinci se analizó el último informe de Transparencia Internacional, el cual se refleja la percepción de la corrupción en Venezuela. Según el Banco Mundial, Venezuela tiene el peor índice de lucha contra la corrupción en los países de la Comunidad Andina y Mercosur. Desde este baremo, Venezuela es comparable con países como Zimbabue o Yemen. La corrupción es, entonces, uno de los grandes problemas de Venezuela. Tomando en cuenta el considerable tamaño que tiene el gobierno nacional, es razonable concluir que la corrupción es uno de los principales problemas de este gobierno. Justificación. Una matriz de opinión generalizada ha tocado el tema de la actividad económica, política y social, tanto a lo interno de la Asamblea Nacional como a través del Poder Ejecutivo. Esta matriz de opinión describe las hipótesis de que con la aprobación de la ley habilitante ya estamos más cercanos a combatir la corrupción en las altas de la política venezolana. Pero, ¿sirve la ley habilitante para terminar con la corrupción? La ley habilitante en sí misma no es una herramienta para atacar y contrarrestar la corrupción. Ella es una herramienta para crear las leyes más rápidamente y que tengan una aplicación bien efectiva. En esta ocasión, el castigo a la corrupción con ejemplarizante contundencia, que sirva de freno a cualquier intento de meterse a corrupto, ya porque sea muy fácil de hacerlo, porque es chévere o porque es un delito impune. Pero eso no acaba con la corrupción. Lo que termina con la corrupción o la disminuye a los niveles controlables es la educación del pueblo, que permita al mismo tener una conciencia de alta moralidad ciudadana.
A través de la selección de este tema, el equipo, previa discusión del mismo, generó las siguientes preguntas. De acuerdo a la definición sugerida, ¿cuál es la percepción y el enfoque del equipo sobre el tema de la ley habilitante? ¿Cuándo surge la ley habilitante? ¿Por qué los gobiernos se ven en la necesidad, desde el punto de vista jurídico, de apelar a este recurso? ¿De qué manera beneficia al pueblo la ley habilitante? ¿La figura de la ley habilitante es nueva? En las experiencias recientes, ¿la ley habilitante generó los beneficios esperados? ¿Por qué se debe o no defender la ley habilitante? Por los antes expuestos, decidimos escoger el tema Impacto de la ley habilitante de 2013 sobre la población venezolana, el cual nos pareció que es un tema de interés nacional, además de ser notorio, público y noticioso. Seguido a esto nos trazamos algunos objetivos. Uno de ellos fue analizar el impacto de la ley habilitante 2013 en la población venezolana y la percepción de la misma en el ámbito internacional, utilizando las redes sociales. Otro de ellos fue identificar por medio de la opinión pública si la ley habilitante publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 6112 de fecha 19 de noviembre de 2013 se utilizará realmente para la lucha contra la corrupción y para la defensa de la economía, según se establece en la Gaceta. Como tercero, y no menos importante, evaluar a través de las categorías definidas sobre el tema de la ley habilitante los sectores de opinión seleccionados para el análisis matricial correspondiente. Luego de tener los objetivos bien claros, nos trazamos 3 preguntas para el desarrollo del tema. Una de ellas es: ¿las leyes habilitantes que han sido aprobadas hasta el 2012 han logrado los objetivos deseados? La segunda, ¿de qué manera beneficia al pueblo la ley habilitante? La tercera, con la aprobación de la ley habilitante, ¿piensa usted que se cubren con todas las necesidades principales de la población venezolana? Acá las categorías elegidas como grupos fueron la corrupción, inflación, especulación, régimen de sanciones y guerra económica, con los sectores estudiados: económico, empresa pública, empresa privada, gobierno y sociedad civil. En el siguiente cuadro encontraremos la relación que genera cada uno de los sectores con las categorías seleccionadas para la discusión del impacto de ley habilitante de 2013 sobre la población venezolana. En el cruce entre la corrupción y la sociedad civil lo podemos ver de la siguiente manera. La ley habilitante es una de las herramientas jurídicas de rango constitucional que faculta al presidente a dictar decretos en rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a las necesidades y emergencias del país. Un 43% de los entrevistados a través de la red opina que esta ley no es suficiente para combatir la corrupción en Venezuela. Otro punto que se debe tomar en cuenta en este cruce entre corrupción y sociedad civil es que esta ley permite beneficiar a la población general, tanto a los de más bajos recursos como a la llamada clase media y aún quienes poseen grandes recursos económicos. El mandatario recordó que el líder bolivariano Hugo Chávez usó poderes especiales para generar políticas destinadas a defender al pueblo, al tiempo que resaltó que este instrumento puede transformar el país. Seguido a esto, la corrupción desde el punto de vista económico. El presidente Nicolás Maduro explicó las razones que lo llevaron a solicitar a la Asamblea Nacional el 8 de octubre pasado los poderes especiales para legislar por decreto.
Quiero que me den poderes especiales para dictar un conjunto de leyes que limite la ganancia y evite la especulación del capitalismo, para frenar ya, pero ya esa práctica, sentenció el jefe de Estado. Un 27% de los entrevistados opina que si se mejora la aplicación de la ley, podría mejorar a mediano o largo plazo la economía. Nicolás Maduro, ahora con esta ley habilitante, no me para nadie para proteger a este pueblo de los especuladores, parásitos, ladrones y corruptos. Ese es el punto de vista del presidente en lo que se refiere a la corrupción desde el punto de vista económico. Ahora, seguido, tenemos la semejanza que hay en la empresa pública con la corrupción. José Vicente Rangel sostiene que a nivel de corrupción es igual en ambos sectores del país, por lo que se considera que detrás de un corrupto que trabaja en el sector público siempre hay uno en el sector privado y viceversa. Este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional es una propuesta que el presidente de la República le hace al pueblo venezolano para emprender medidas contra la corrupción, venga de donde venga. Esto es una muestra de que el gobierno venezolano va en serio en su cruzada contra los delitos en el sector público, sin miramientos de partidos políticos. Es el proceso contra Edgardo Parra, alcalde del estado Carabobo y miembro del gobernante PSUV. De acuerdo con la Fiscalía, Parra está siendo investigado tras una denuncia acerca de la existencia de irregularidades entre la alcaldía de Valencia en los contratados de cooperativa. Como complemento de este, vemos la semejanza que existe en la empresa privada con la corrupción. El periodista José Vicente Rangel descartó que la consulta hecha sobre la ley habilitante confirmó la madurez y sensatez del pueblo venezolano. Reveló que la corrupción ocurre por igual en la estructura administrativa del Estado y en el sector privado. ¿Qué hicimos en esta parte? Complementar y ratificar lo que se había dicho en la anterior, que es la empresa pública. Porque si a ver vamos, venga de donde venga la corrupción, es corrupción a la final. Es decir, que no beneficia ni genera ningún punto positivo a la población venezolana. Continuando con la corrupción asociada al gobierno, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, calificó como una victoria popular la aprobación del instrumento legal, pues en su opinión defiende la dignidad del pueblo venezolano. En este cuadro podemos observar la categoría de inflación asociada a los distintos sectores. Uno de ellos es la sociedad civil. En una ola inflacionaria como la vivida actualmente en Venezuela, las personas naturales y jurídicas que logran salir airosos de ese mal son las más fuertes económicamente, poseedores de riquezas materiales y financieras, para huir o cambiar de actividad cuando esta variable los amenaza. Algo distinto ocurre con los asalariados, ahorristas o dependientes, que ven mermado el valor de su dinero siendo desplazados en la escala social. Desde el punto de vista económico, Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía, la inflación venezolana es un fruto de muchas cuestiones, algunas de corte hereditaria, otras por problemas de ineficiencia y gestión, pero en gran medida la confrontación de los precios se deriva de un mayor crecimiento del consumo generado una demanda interna, que se relaciona con una tasa de ganancia exorbitiva gracias a la especulación. Esto también es corrupción y para ello se requiere esta ley habilitante. Desde el punto de vista de la empresa pública, todos conocemos que los precios están regulados por el mismo gobierno. Distinto pasa en lo que es el sector privado. Los sectores productivos privados que dentro del sistema económico que aún predomina en el país, que es el capitalismo,
Busca generar ganancias, acumularlas y sobrevivir en un marco de libertad económica y libre competencia. Los mueve el afán del lucro, donde hay lucro indistintamente de los controles que existan. Buscarán los mecanismos para ver cómo logran acumular más. En el sector gobierno, César Prieto Oberto, que es especialista del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del Zulia, asegura que los 14 años de revolución bolivariana todavía no han logrado superar muchas de las malformaciones sistémicas, exacerbadas hoy por la guerra económica de la derecha y la especulación de algunos comerciantes. En esta gráfica podemos observar y complementar lo anteriormente mencionado sobre el tema de la inflación y sus distintos sectores. La especulación es una de las categorías seleccionadas por el grupo y podemos hacer la semejanza con los sectores de la siguiente manera. La sociedad civil. La especulación es uno de los problemas que afecta de manera negativa el disfrute de los derechos humanos y debilita el sistema democrático. Las medidas para enfrentar la especulación deben aplicarse garantizando el Estado de Derecho y protección de los derechos humanos. Finalmente, reiteramos que frente a los graves problemas que aquejan a nuestra población, tales como la inseguridad, inflación, especulación, corrupción, crisis en el sector salud y en otros servicios públicos, es necesario establecer mecanismos para el diálogo entre el Estado, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores. En otras palabras, esta ley lo que realmente habilitó fue un impulso necesario para crear mayor democratización económica que logre una paz social duradera frente a esta guerra económica. Desde el punto de vista del sector económico, la lucha contra la especulación debe emprendedores adoptar medidas adecuadas que permitan una solución estructural a través del marco de un conjunto de políticas de naturaleza económica que enfrentan la alta inflación, los problemas de productividad, la reducción de las importaciones y el incremento de la producción nacional, estableciendo garantías para que las sanciones y las fiscalizaciones que actualmente se realizan no incrementen los índices de escasez reportados por el Banco Central de Venezuela. Maduro anunció que a partir del mes de enero de 2014 iniciará con el mismo equipo de gobierno un nuevo orden económico que permita apoyar al pueblo y así como también prometió sentar las bases para un nuevo orden económico. En el sector de la empresa privada lo podemos observar de la siguiente manera con estas declaraciones. ¿A quién respalda la MUD? ¿Al pueblo que es robado o al cochiola que le pone 1000% de sobreprecio y vende productos vencidos? Eso fustigó el mandatario al referirse al empresario venezolano que huyó del país tras detectarse irregularidades en una empresa privada. A su vez también se refirió al caso del diputado por el estado Carabobo, Michel Cochiola Pugliese, dueño de la empresa Imeca, que fue inspeccionada por el órgano superior de defensa de la economía popular y está siendo investigada por diversos delitos: usura genérica, remarcaje de precios, inconsistencias en facturas de compra y venta, mercancías sin etiquetas, presunta evasión fiscal, uso de productos químicos vencidos, entre otras. Otra categoría seleccionada es la famosa guerra económica, de la cual muchos dirigentes políticos han hablado a través de los años. Desde el punto de vista de la sociedad civil, los expertos sostienen que la crisis económica por la que está atravesando el país está agobiando a los miembros de la sociedad civil, sobre todo a las familias de clase media.
los consumidores o las familias que en tiempo de una ola inflacionaria como la actual afecta a todos por igual. Sin embargo, impacta más a los segmentos de menores niveles de ingreso. En el sector económico, Maduro también aprobó la ley que permite proteger los derechos de los venezolanos, combatir la guerra económica y frenar la usura, con el objetivo de ordenar la economía nacional. Esta ley lo que busca o desea es regular los precios. El compromiso es con un pueblo y con una historia, es decir, para combatir la guerra económica. A su vez, otro actor de la guerra son los sectores productivos privados, que dentro del sistema económico que aún predomina en el país, es decir, el capitalismo, busca generar ganancias y acumularlas en un marco de libertad económica y libre competencia. Muchos opinan que esto es una guerra continuada con los mismos actores. Lo único que ha cambiado son las estrategias. En este caso, el sector empresarial privado está atacando sigilosamente la economía por medio de la estrategia de la especulación, acaparamiento, baja de la capacidad de producción, en tiempos donde la demanda agregada se ha incrementado gracias a los altos ingresos petroleros. El gobierno, a su vez, en cuanto a la ley de costos, ganancias y precios justos, explicó que funciona con un compendio de toda la normativa ya existente en materia de protección al consumidor, del salario del pueblo, y aunque no abundó en detalles, estableció un trecho de 30% de margen para la rentabilidad de los precios de los productos. Como último, en el régimen de sanciones, el presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, opina sobre las sanciones propuestas en la Ley de Costos y Precios Justos, creada mediante Ley Habilitante 2013. Cualquier empresa, por pequeña que sea, será considerada a discreción de utilidad pública y todas son susceptibles de ser expropiadas y hasta saqueadas, comentó él mismo. Respecto a las sanciones derivadas de la ley habilitante, Damiano del Vescovo, presidente de Fedecámaras, pero en Carabobo, expresó lo siguiente: no puede un poder del Estado erigirse en fiscal, juez, parte y también verdugo. Eso rompe con todos los derechos democráticos y civiles existentes. El presidente, a su vez, como vocero del gobierno, dijo: la ley defiende a los consumidores, pero también a los pequeños y medianos empresarios, pues va acorde con los principios económicos establecidos en la Constitución, basados en el desarrollo socioproductivo, la equidad, el dinamismo y la simplicidad administrativa. En contraparte, va directamente contra el usurero y el especulador, a quienes se sancionará con multas, inhabilitación o cierre temporal. Luego de lo anteriormente expuesto, el equipo realizó una matriz DOFA, identificando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la ley habilitante de 2013. Dentro de las debilidades podemos encontrar que la ley como tal no acaba con la corrupción o con la guerra económica. Se pueden obviar temas relevantes en materia de corrupción y economía, y la falta de comunicación entre el gobierno y el sector privado. A su vez, tiene ciertas oportunidades. Una de ellas es la mayor aceptación por parte del pueblo, debido a que se atacan temas importantes y de alto impacto. Otra puede ser reforzar la imagen de un gobierno que protege los intereses del pueblo y la nación. Y el fortalecimiento de los instrumentos legales ya existentes. Como fortalezas encontramos o resaltamos 3 de ellas. Sirve como herramienta para crear las leyes y atacar más rápido el problema de la corrupción y la guerra económica. Tener mayor control sobre los actos de la administración pública y privada y la protección plena del patrimonio público. Como amenaza, resaltamos estas 3. El exceso de poder otorgado al presidente de la República,
la carencia de principio constitucional en algunos funcionarios públicos y la falta de inversión privada debido al temor de ser más controlados por el Estado. En este cuadro realizamos un cruce con los distintos factores que conforman la matriz DOFA, obteniendo de ellos diversas estrategias que pueden ser aplicadas. Como grupos concluimos que hay que tener en cuenta que la creación de la Ley Habilitante 2013 no es suficiente para solucionar los problemas presentados en esta MOA. Es necesario llevar a la práctica tanto el contenido de las leyes aprobadas en el marco de la Ley Habilitante 2013 como los mecanismos reguladores ya existentes. A su vez, los ciudadanos en general esperan que los efectos iniciales de las regulaciones aplicadas a finales del 2013 no sean temporales, esperan que sean continuas y se mantengan a lo largo del tiempo. Las categorías presentadas en esta MOA, como lo fueron corrupción, inflación, especulación, guerra económica y régimen de sanciones, están muy relacionadas entre sí y cada medida que adopte el gobierno automáticamente repercutirá en el resto de las categorías. Los problemas a ser solucionados mediante la creación de la Ley Habilitante 2013 tienen larga data en el país. Sin embargo, aprovecha la oportunidad para utilizarla como arma para combatir la llamada guerra económica, la corrupción, inflación y especulación de precios. No obstante, con la baja de los precios planteados en las leyes creadas bajo el marco de la Ley Habilitante 2013, combinada con otros factores no planteados en esta MOA, se prevé una escasez de varios rubros en el mercado nacional para el 2014. Sin embargo, al no aclarar el impacto real de la aplicación de la ley habilitante, en el sector empresarial ha aumentado el temor entre los inversionistas de las empresas nacionales y transnacionales, generando una merma en la inversión del capital en el país, permitiendo esto una fuga de capital humano venezolano hacia otros países. La apreciación final del grupo, según lo observado en la realización de la MOA y con la experiencia vivida en épocas anteriores, se prevé un año 2014 duro para la economía del país, ya que no están claras las medidas adoptadas por el gobierno nacional para combatir la llamada guerra económica. Del mismo modo, vemos necesario un acuerdo bilateral para llegar a un consenso con respecto a las medidas a tomar para solucionar la situación planteada en dicha MOA, ya que las mismas son tomadas solo por parte del gobierno, generando rechazo y desconfianza en el sector privado. Es de suma importancia tener como prioridad el ataque a la corrupción interna del gobierno, por las siguientes razones. Una de ellas, el órgano regulador debe poner el ejemplo en cuanto al combate de la corrupción. A su vez, si la administración pública no está saneada, no se puede esperar una buena fiscalización por parte de estos al sector privado. Y por último, el problema económico no solo es responsabilidad del sector privado, también es responsabilidad del gobierno. El equipo se apoyó en las siguientes referencias bibliográficas. No es suficiente que hagamos lo mejor. A veces tenemos que hacer lo que se requiere que hagamos.